¿Cuál fue un momento en el que pensaste que alguien que conocías podría ser un verdadero psicópata? Esto no será algo loco ni aterrador, pero recuerdo el momento en que reconocí rasgos de sociopatía en mi ex. Nos sentamos en su cama por la noche y le pedí que me contara cosas sobre él, porque aunque salíamos no sabía nada de él. No podía dar una respuesta más allá de lo superficial en ningún tema emocional. Le miré a los ojos y vi vacío. Entendí por qué nunca podía leerlo emocionalmente ni captar ningún tipo de señal. Después de que terminamos y me dijo que no puede sentir emociones y lo mucho que le pesa. No lo entendí hasta mucho después. Antes de salir, recuerdo que me dijo, con una sonrisa, lo manipulador que es. Mentía constantemente sobre todo y tuvo 15 relaciones antes de mí, todas terminaban en un mes, sí, una señal de alerta obvia que ignoré. Pasaba de ser religioso a ateo mes por medio. Repetía ciclos una y otra vez. Todo el mundo lo conocía y a muchos les caía bien, muy encantador. Tenía una personalidad coqueta. Amaba asumir riesgos sin motivo. Siempre se metía en problemas. Estoy bastante segura de que mi exmadrastra era una psicópata. Conocía a esa mujer desde antes de poder recordarlo. Era muy amiga de mi mamá y mi papá desde la secundaria, así que ya la conocía de antes. Lamentablemente mi madre era alcohólica y adicta a las pastillas, lo que derivó en un descuido muy grave durante varios años cuando yo era muy pequeña. Esa historia queda para otro día. Después de faltar a la mayor parte de mi tercer grado, Protección Infantil intervino y mi papá obtuvo mi custodia. Él estaba saliendo con mi madrastra en ese momento y al principio todo fue bastante normal. Era como una hermana mayor, una amiga. No pasó mucho tiempo antes de que notara que las cosas empezaban a cambiar. Un día, cuando tenía unos 9 años, estaba sentada en el suelo de la sala jugando con la espalda apoyada en el sofá. Mi madrastra cruzó la sala para ir por el pasillo y, al hacerlo, pareció golpearse con el marco de la puerta con el hombro. En cuanto hizo eso se dio vuelta y empezó a gritarme, acusándome de haberla empujado. Me quedé mirándola atónita porque no me había movido de mi lugar en el piso. Siguió gritando y acusándome mientras yo intentaba racionalizarlo en mi cabeza. Tal vez me levanté y no lo recuerdo. ¿Pero por qué la empujaría? En ese momento no sentía nada negativo hacia ella, así que no tenía sentido. Pero ella era adulta y yo una niña, seguramente sabía de qué estaba hablando. Mi madrastra era una mujer alta y delgada con el cabello largo rubio dorado, lacio en todo su largo y con ese flequillo voluminoso de los años 80 arriba. Solía usar jeans de tiro alto y llevaba uñas largas, impecables y rojas que terminaron siendo un símbolo aterrador para mí en la adolescencia. Todo empeoró a medida que crecí. Hablaba con mi mamá por teléfono o por carta de vez en cuando los primeros años, pero cada vez que lo hacía mi madrastra se volvía más hostil conmigo, diciendo que el contacto con mi madre me hacía portarme mal. Siempre fui introvertida. Me encantaba leer y la escuela, era un poco nerd y odiaba meterme en problemas, así que esa acusación no me cuadraba ni siquiera entonces, pero ¿qué podía hacer? Al poco tiempo noté que mi madrastra buscaba cualquier oportunidad a solas conmigo para tratarme como quisiera. Rápidamente se volvió extremadamente rígida. Todas las mañanas me despertaba para ir a la escuela irrumpiendo en mi cuarto y arrancando con brusquedad las cobijas de mi cuerpo. Algunas mañanas incluso me agarraba los pies, clavaba sus uñas y me torcía los dedos. Tenía que seguir un horario estricto en las mañanas de escuela. Tenía que levantarme a las 6:15 de la mañana y a las 6:45 de la mañana estar sentada en el centro de la sala. Si no seguía ese horario al minuto, aplicaba castigo. Al darme el desayuno me agarraba las manos, me torcía uno o dos dedos fuera de su lugar, me acercaba y me hablaba entre dientes con una mirada de odio. A veces daba un paso encima de mis pies y me aplastaba los talones contra la piel desnuda, retorciendo y clavando el odio en mí. En algunas ocasiones incluso rompió mis peines de madera contra mi cara, dejando moretones enormes. Cuando el daño era demasiado evidente intentaba ocultarme 1 o 2 días. A la mañana siguiente me despertaba con gentileza, fingiendo que estaba enferma y diciéndome que estaba demasiado mal para ir a la escuela, me apartaba el cabello y me decía que volviera a dormir. Ese trato se extendió a las tardes después de clase y evolucionó hacia otras conductas agresivas. Se aseguraba de ocultar cualquier signo de maltrato a mi padre, aunque algunas cosas sucedían frente a él. En la mesa me clavaba los dedos de los pies en la pierna y rascaba tan fuerte que me hacía daño. Incluso en la iglesia, poniendo lo que parecía una mano cariñosa en mi espalda, y luego me daba un pellizco muy doloroso y profundo que dejaba moretones enormes que nadie más vería. Tenía 1 hora y media cada día después de la escuela para hacer la tarea. Después debía ir a la sala de juegos donde tenía que entretener a su hija, que tenía entre 5 y 7 años cuando las cosas se pusieron realmente mal. Se esperaba que jugara lo que ella quería, cuando quería y que cumpliera cualquier pedido.
No se decía, pero se entendía y luego lo aprendí por las malas. Un día de verano, mientras almorzaba con su hija en la sala de juegos, me pidió que le abriera el postre. Tenía una bandeja de Quelle Cuisine a la que apenas le había dado 2 bocados. Mi madrastra solía dejar el plástico en el postre como sistema para animarla a comer primero su comida. Por supuesto, cuando me pidió que lo abriera le pregunté si había terminado de comer, señalando de forma pasiva que apenas lo había tocado. Tenía unos 14 años y me parecía algo razonable para una especie de hermana mayor. Como no le di lo que quería, se levantó indignada para acusarme con su madre, como hacen la mayoría de los niños de 6 años. Mi madrastra se enfureció de inmediato y vino por el pasillo hacia mí. Creo que ni siquiera salí del campo de visión de su hija cuando me agarró del cabello y empezó a arrastrarme. Intenté seguirle el paso, pero perdí el equilibrio y caí al suelo mientras ella seguía arrastrándome por el pasillo tirándome del pelo. Cuando llegamos a mi habitación perdió el control, me colocó de pie frente a la cama, tomó un cinturón del cajón y me castigó con él, y cada vez que intentaba protestar la situación se agravaba. El abuso no se limitó a lo físico, también parecía disfrutar haciéndome bullying. Eso no le preocupaba tanto ocultarlo a mi padre porque lo hacía pasar por algo ligero y en broma cuando él estaba presente. Una noche, cenando en uno de nuestros restaurantes habituales, empezó a patearme por debajo de la mesa, lanzándome miradas horribles. Después de unos minutos habló. «Masticas como una vaca. ¿Por qué no puedes masticar bien?» Mi papá se rió, pensando que era en broma, pero al bajar la mirada a su plato otra vez, su mirada de muerte con la mandíbula apretada y los dientes apretados, me dijo otra cosa. Eso se convirtió en un nuevo blanco de su abuso. Lo repitió cuando notó que pisaba hacia adentro con mis pantuflas. Un día, por la forma en que caminaba, me hizo perder el equilibrio y caer al piso, y luego me lastimó la espalda hasta dejarme sin aire. Esa se volvió mi vida diaria. Alzar la voz parecía ridículo porque todos esos castigos se sentían absurdos. No se lo conté a nadie por mucho tiempo, pero al crecer la gente a mi alrededor se volvió más perceptiva. En la secundaria, la escuela citó a mi papá y a mi madrastra para interrogarlos. 2 maestros sospechaban mucho de mis moretones todo el tiempo. Mi madrastra montó un acto, llorando y haciéndose la víctima y sorprendida de que pensaran que podía lastimar a una niña. Después de ese año cambié de escuela. Todo se puso peor cuando entré a la preparatoria, porque parecía sentirse intimidada por mi edad y mi madurez. Los amigos varones estaban prohibidos y mis curvas debían ocultarse con ropa muy desfavorecedora. No me molestaba tanto porque tenía poco interés en los chicos o en mostrar mi femineidad. Después del maltrato con el cinturón, la cuñada de mi madrastra me vio la espalda y llamó a mi papá al trabajo, lo insultó y amenazó con denunciarlo. Empecé a ir a su casa los fines de semana. A partir de ahí me volví más valiente y tuve menos miedo. Cuando vi que la gente reaccionaba a lo poco que veían del comportamiento de mi madrastra, supe que estaba en lo correcto al defenderme. Empecé a hacerlo de forma sutil. Llevé joyas y maquillaje a la escuela y empecé a darme espacio para expresarme. Una mañana, yendo 1 o 2 minutos tarde al desayuno, mi madrastra entró a la cocina furiosa. Preguntó por qué no estaba terminando de alistarme. Antes de que pudiera darme vuelta después de enjuagar los platos, ya estaba hurgando en el cajón de utensilios y sacó un tenedor. Me acorraló contra la encimera presionándome el tenedor en la garganta. No recuerdo qué me dijo en esos momentos, pero recuerdo su aliento caliente en el oído, siseando entre dientes. Y recuerdo el frío de las puntas metálicas en mi cuello. Tenía 16 años. Mi último día allí fue el día de campo de mi penúltimo año. Decidí usar un conjunto lindo que me había comprado su cuñada para los días casuales. Era una camiseta a rayas de mangas cortas, cortada de manera femenina para mi figura, con bermudas largas a juego. Sabía que no le iba a gustar, pero también sabía que era completamente apropiado para una chica de mi edad, incluso muy conservador comparado con mis compañeras. Me vio cuando caminaba por el pasillo hacia mi habitación y vi la rabia llenarla. Vino hacia mí con las uñas por delante, me agarró los brazos y me las clavó. Ahí fue cuando rompí y me defendí, la empujé contra la pared. La rabia me invadió y fui a la sala a tomar el teléfono. «Si me vuelves a tocar voy a llamar a la policía». Se puso pálida. Y de pronto ya no tenía miedo por mí. No pude contenerme y me reí. «¿Tienes miedo?», dije de pronto, como si se me encendiera una luz. Su cara se vació mientras caminaba hacia mí. «Si tengo que hacer que tu papá elija entre tú y yo, no vas a ser tú», dijo con frialdad. Ignoré esa frase. Sabía que era un delirio pensar algo así. Fui a mi cuarto y guardé mis pertenencias en una bolsa. No me detuvo, pero se aseguró de decirme que si me iba no sería bienvenida de vuelta. Terminé pasando ese verano en Florida con la cuñada de mi madrastra y me mudé con mi abuela los años siguientes. Solo la volví a ver una vez en mis 20 y tantos. Había dejado a mi papá para irse con el hombre con el que le había sido infiel.
Hablamos brevemente por Facebook el año siguiente y la confronté por lo que nos hizo pasar a mi papá y a mí. Su respuesta fue: lamento si alguna vez te sentiste no amada. Estaba muy estresada y tú eras bastante rebelde. Esto me pasó en la secundaria. Estaba en el equipo de baile y era después de clase. Iba caminando hacia un grupo de amigas para estirar antes de la práctica. No me di cuenta de que había dejado mis sandalias afuera. Mientras estirábamos, una chica que estaba un grado arriba del mío se acercó por detrás y empezó a golpearme suavemente la espalda, los costados y la cabeza con una de las sandalias. Al principio lo ignoré porque esta chica en particular no estaba en su plena capacidad mental, dicho con cuidado. No estoy segura de cómo expresarlo correctamente y pido disculpas si uso una terminología equivocada. De todos modos, empezó a pegarme más fuerte con la sandalia y me aparecieron marcas rojas. Ya le había pedido que se detuviera y levanté la voz para que parara, mientras mis amigas intentaban que dejara de hacerlo y otra chica, una alumna mayor del equipo de baile de la escuela secundaria, corrió a buscar a la entrenadora o profesora. Por fin la profesora apareció de la nada y logró que la chica dejara de golpearme. La chica me llamó perdedora y salió corriendo. Los docentes que estaban presentes levantaron mi camiseta del equipo de baile y vieron las grandes marcas rojas por toda la espalda, el cuello y partes de la cara. Las cosas finalmente volvieron a la normalidad y mis amigas y yo seguimos estirando. Después de 15 minutos, la chica nos dio la vuelta y literalmente me atacó por detrás, me agarró de la camiseta, me tiró al suelo del gimnasio y me golpeó la espalda con la mano abierta, dejando aún más marcas. Finalmente la expulsaron del equipo por atacar a una menor, ella tenía 16 años o algo cercano a esa edad. Meses después, durante el horario escolar en el almuerzo, estaba con mi grupo de amigas cuando se acercaron otros chicos para decirme que la chica, la llamaré JJ, estaba tratando de encontrarme y apuñalarme con un lápiz roto con la punta de grafito saliendo. Dos amigas fueron a buscar al director mientras yo y el resto del grupo fuimos con los docentes que nos estaban supervisando. Les conté lo que estaba pasando y no me creyeron hasta que JJ apareció con el lápiz en la mano. Incluso les dijo a los docentes que quería apuñalarme. Los docentes nos enviaron a mis amigas y a mí a hablar con el director. Por suerte, el director sabía lo que JJ había hecho antes y llamó a la mamá de JJ y a mi mamá. La mamá llegó primero y empezó a gritarme y a insultarme, llamándome mentirosa, dama de la noche y otras groserías que un niño no debería escuchar. El director la echó de la oficina y esperó hasta que mi mamá llegó a la escuela y le explicó lo ocurrido. ¿Estoy equivocada por seguir aterrada por esos recuerdos? Esto les pasó a mi mamá y a mí en una lavandería hace unos años. Estábamos sentadas viendo televisión en la lavandería del barrio mientras esperábamos que terminara el lavado. En un momento se nos acercó una mujer y empezó a hablar de cosas cotidianas como su trabajo. Al principio parecía una persona bastante normal, pero todo se volvió muy raro muy rápido. Decidí ir al baño en medio de la conversación, dejando a mi mamá charlando con la señora. Cuando salí y volví, vi a mi mamá sola, pálida como un fantasma. Le pregunté qué había pasado y dónde se había ido la mujer. Tras una pausa larga e incómoda me dijo que, poco después de que me fui, la mujer comentó que solía ir a barrios de bajos ingresos, llevarse mascotas que encontraba sueltas y que en su casa las trataba de forma tan cruel que muchas no sobrevivían. Se me revolvió el estómago. Mi mamá dijo que, para ser alguien que al principio parecía tan encantadora y amable, no mostró ningún remordimiento ni vergüenza por lo que hacía. Era el típico chico gótico rebelde en la secundaria, abrigo largo negro, problemas en casa. Tenía kill tatuado en el interior del labio y le gustaba mostrarlo para causar impacto. Le encantaba romper reglas y decir cosas inquietantes para provocar a la gente. No lo conocía muy bien, era un par de años mayor que yo, pero por las pocas interacciones que tuvimos siempre supuse que solo era un chico con problemas que buscaba llamar la atención. Varios años después desvivió a su esposa. Por lo que escuché, su versión fue que actuó en defensa propia y que ella lo atacaba, pero quién sabe. También oí rumores de que la encontraron en una posición que sugería que intentaba alejarse cuando él usó un arma. En cualquier caso fue una situación horrible y trágica para todos. Su bebé también estaba en la casa cuando ocurrió. Pienso mucho en él. Tuve una reunión de padres con la mamá y el papá de una alumna. Fue hace unos 15 años, pero se me quedó grabado. La niña tenía algunos problemas menores con matemáticas en tercer grado y el padre insistía en que era profesor de física en una universidad de la Ivy League cercana. Cuando le dije que su hija tenía dificultades con el algoritmo estándar estadounidense, se molestó y me dijo que no entendía qué significaba la palabra algoritmo. ¿Y es profesor de física? Cuando empecé a explicarlo, su rostro quedó completamente plano y sin expresión.
Su esposa notó de inmediato la mirada en su cara, él me miraba fijamente sin parpadear ni decir nada, y ella se puso pálida, empezó a tirar de su brazo e intentó llamar su atención, supongo que para que dejara de enfocarse en mí. Cuando lo describí más tarde lo llamé cara de asesino en serie. Finalmente ella logró sacarlo del salón y dar por terminada la reunión. Fui de inmediato con el director y dije que me negaba a tener otra reunión a solas con esas personas. Definitivamente sentí que si me hubiera quedado sola con ese hombre habría intentado agredirme físicamente. La reacción de su esposa fue muy reveladora. Desde entonces solo traté con ella. Fui a la universidad con un tipo del que estoy seguro que es un psicópata. Era bastante agradable, pero no le importabas en lo más mínimo. De hecho era muy encantador y el mejor mujeriego que he visto. Pero una vez que se acostaba con ellas, se acababa todo. Literalmente dejaban de existir para él. Lo vi romper relaciones de 2 años de otras personas y luego dejar a la chica a la mañana siguiente. Sospechaba que era un psicópata, pero cursamos una materia de psicología juntos y me lo confirmó. Me dijo directamente que lo habían diagnosticado en la adolescencia. No lo llamaría una mala persona, pero no me veía a mí ni a nadie más como seres humanos, solo como cosas con las que disfrutaba interactuar. Jugué calabozos y dragones y juegos de mesa con él durante años. Todavía lo tengo en Facebook, pero no lo veo desde hace como una década. En mis días de universidad vivía con un chico cuya novia solía venir a nuestro apartamento y pasar el rato con bastante frecuencia. Siempre era amable y una excelente pastelera que a menudo traía tortas a casa, así que siempre era bienvenida y nos volvimos un grupo de amigos bastante cercano. Hacia el final de nuestro último semestre, él llegó un día y nos dijo que necesitaba hablar de algo, y enseguida contó que ella le había confesado que, en un ataque de ira por reprobar una materia, había desvivido al gato de su compañera de cuarto y luego había enterrado el cuerpo a toda prisa en un campo cercano. Le dijimos que la denunciara y terminara la relación de inmediato, pero se negó porque creía que solo necesitaba a alguien que la apoyara. Hasta el día de hoy no puedo creer que alguien tan agradable como ella pudiera haber hecho algo tan horrible. Uno de mis mejores amigos es un psicópata no violento con diagnóstico confirmado. Somos amigos cercanos desde la secundaria, hace unos 8 años. También es ruso, por si eso hace alguna diferencia. Es un tipo atractivo, de modelo. Recuerdo que cuando se transfirió a mi escuela en segundo año pensé que era el tipo más genial del mundo, y todos también. No solo los alumnos, los profesores lo adoraban. Era la persona más fluida y segura que he conocido. Además es la persona más fascinante con la que he pasado el rato. Nunca vi a alguien preocuparse menos por la opinión ajena o por su propio bienestar. Lo vi completamente borracho hablando con la policía siendo menor, lo vi hacer varios mortales desde acantilados de 18 metros, lo vi manejar motos a más de 240 kilómetros por hora. Trabaja en ventas y le va extremadamente bien. Nunca me dice cuánto, pero sé que gana muy por encima de 6 cifras al año. Puede llevarse bien con cualquiera. Si tuviera que ir a un lugar al que no quiero ir o no quiero interactuar con gente, lo llevaría porque es muy hábil. Puede convencerte de hacer o deshacer cualquier cosa. Puede hacer que te quedes hasta las 3 de la mañana tomando entre semana cuando al día siguiente trabajas. No es un mal tipo, solo es completamente incapaz de sentir emociones y, de algún modo, me gusta eso. Puedes decirle lo que sea y sabes que no se va a molestar. Me enteré de que era psicópata hace como 1 año y medio y desde entonces observo su conducta cada vez que salimos. Es fascinante ver cuánto le da igual la opinión de los demás. No es grosero ni ofensivo, simplemente hace caso omiso de lo que la gente dice. Sé que todo lo que dice y hace es para adaptarse a quien tiene delante, porque lo he agarrado desprevenido algunas veces. Pero es extremadamente bueno en convertirse en tu mejor amigo en 5 minutos. Sigue siendo uno de mis mejores amigos y cada vez que salgo con él es una aventura. Está saliendo con una amiga mía y sé que no le haría daño ni a una mosca, pero si lo hiciera, sé que no sentiría nada. Cuando estaba en mi penúltimo año de secundaria era muy buena amiga de un chico al que llamaremos Nigel, obviamente no es su nombre real. Nigel era muy carismático, siempre hacía chistes, era súper divertido y, en general, parecía un buen tipo. Nada me había hecho pensar lo contrario hasta que una tarde salí de la escuela 2 horas antes, estaba tomando clases universitarias así que mis días eran más cortos, y Nigel me estaba esperando cerca del auto. Éramos buenos amigos, así que cuando me pidió que lo llevara a su casa acepté sin pensarlo. Mientras lo llevaba me preguntó si podíamos pasar por una tienda cerca de su casa. Pensé que no era gran cosa, no estaba lejos, pero al llegar al estacionamiento me pidió que en lugar de eso fuéramos al parque detrás de la tienda a pasar un rato. En ese punto yo estaba más que nada confundida, todos esos lugares estaban a una manzana de su casa, si quería ir,
porque necesitaba que lo llevara. Aún así acepté llevarlo al parque y le dije que después tenía que volver a casa para prepararme para el trabajo. Estuvo de acuerdo, entramos al parque y empezó a indicarme a dónde quería que lo dejara. Ese parque es bastante grande y se conoce sobre todo por sus senderos para caminar y andar en bicicleta, más de la mitad es bosque denso. Nigel me iba guiando hacia la zona más apartada a la que se puede llegar en auto y para entonces yo ya empezaba a preocuparme. Nada bueno pasa en un lugar aislado en medio del bosque. Cuando llegamos al final del camino intentó convencerme de dar un paseo corto con él, se puso encantador a más no poder y yo estaba a segundos de ir cuando pasó lo más extraño. La puerta del acompañante, donde iba Nigel, se abrió de golpe y parecía que alguien o algo lo había arrancado físicamente del auto y cerró la puerta detrás de él. Nigel empezó a gritar y a golpear la puerta para que lo dejara subir, pero puse marcha atrás y salí de ahí a toda velocidad. No tenía idea para qué me quería en el bosque, pero sabía que no era nada bueno. 2 años después me había mudado para ir a la universidad y Nigel trabajaba en una estación de servicio local. Un día entró una chica muy popular y bonita y, cuando fue al baño, Nigel cerró las puertas, apagó el letrero de abierto y esperó a que saliera, momento en el que le quitó la vida. Lo atraparon en menos de 1 hora mientras conducía el auto de ella, con ella en el baúl, buscando un lugar para esconder el cuerpo. Tras el crimen de esta chica me llamó la policía local para preguntarme por Nigel y mi relación con él, cosas bastante estándar, hasta que me informaron que Nigel tenía un cuaderno lleno de nombres de chicas, con las formas en que pensaba atacarlas y donde dejaría los cuerpos. Al parecer mi nombre estaba incluido. Había planeado atraerme a los senderos 2 años antes y quitarme la vida, dejándome en una zona de arbolado muy denso. Así que sí, básicamente no tenía idea hasta que le quitó la vida a otra chica y jamás habría imaginado que mi amigo fuera capaz de planear y tratar de ejecutar algo tan horrible. Cuando tenía 8 años dejé que mi prima mayor, que en ese momento tendría 11 o 12, sostuviera a mi hámster. Estaba siendo muy brusca con él, así que le dije que lo devolviera a su jaula. Se enojó mucho y se quedó mirándome unos 2 minutos antes de darse la vuelta y lanzar a mi hámster contra la pared. Mi pobre hámster murió al instante y yo estaba llorando porque acababan de matar a mi mascota. Supe después de que lo arrojó que algo estaba muy mal con ella y mi mamá hizo que mi tía viniera a buscarla y desde entonces no se le permitió estar cerca de animales. Han pasado casi 4 años desde la última vez que hablé con ella, pero al parecer se mete en peleas casi todas las semanas y golpeó a alguien tan fuerte que tuvo que ir a la sala de emergencias. Está en terapia y pasó tiempo en un centro de detención juvenil. Todos mis otros primos le tienen miedo y muchos de nosotros pensamos que eventualmente va a desvivir a alguien. Honestamente creo que el mejor lugar para ella sería un hospital de salud mental. Trabajé con una compañera en una tienda con licencia de Starbucks dentro de un supermercado, así que éramos empleados del supermercado que preparábamos bebidas de Starbucks. A los pocos días de trabajar con ella me contó que había acechado, acosado y amenazado a su mejor amiga de más de 1 década porque no estaba siendo una buena barista, supongo que era algo perezosa. Le tomó fotos al auto, la subió a internet, alentó a otras personas a acosarla e hizo que esta mujer temiera por su vida. Ella fue a recursos humanos para denunciar a mi compañera, pero como todo ocurrió fuera del trabajo no pudieron hacer nada. Mi compañera se felicitaba por ser tan inteligente porque no podía meterse en problemas laborales por eso. Luego presumió abiertamente que cada vez que un cliente pedía un espresso descafeinado y no tenía modales perfectos, le servía espresso normal. Varios compañeros, incluyéndome, nos quedamos impactados. Le preguntamos si se daba cuenta de que darle cafeína a alguien con ciertos problemas de salud podría enfermarlo gravemente o incluso provocar su muerte y solo sonrió y dijo que lo sabía. Soy ex profesora de secundaria y fue un estudiante que tuve. Asistía a clase y aprobó durante el primer semestre y nunca me amenazó explícitamente, así que no había nada que pudiera hacer, pero en el segundo semestre casi no asistió y tenía una calificación muy baja. Cuando superó el límite de inasistencias permitido por la política de la escuela quedó habilitado para ser dado de baja de forma administrativa y así lo hice. Cuando se lo notificaron vino a mi aula después del horario escolar, me gritó y esta vez sí me amenazó explícitamente. Después de lograr milagrosamente que saliera del aula fui temblando y llorando a ver a la jefa de mi departamento y fuimos directo a la oficina del director. Le prohibieron la entrada a todo el edificio donde estaba mi aula y no se le permitió tener ningún contacto conmigo. Además mantenía las puertas cerradas con llave fuera del horario de la primera y la última campana y durante el almuerzo porque sabía que si tenía la oportunidad ignoraría las reglas y volvería. Nunca entenderé por qué no lo expulsaron.
De vez en cuando me lo cruzaba en otra zona del campus y se le dibujaba una sonrisa realmente maligna mientras decía hola señorita, mi nombre, que yo siempre ignoraba y seguía caminando. Me aterrorizaba y él lo sabía. Pasaron algunos años, ya vivía en otra ciudad. Estaba en la casa de mis padres cuando vi en las noticias que había ocurrido un tiroteo en un supermercado cerca de la escuela secundaria en la que había enseñado. Sin dudarlo dije probablemente fue él. Al final detuvieron y condenaron a otra persona, así que este chico ahora adulto podría seguir ahí afuera haciendo quién sabe qué a quién. Nunca creí en el mal hasta que tuve a ese estudiante, pero ahora sé sin duda que el mal verdadero existe en este mundo. Fue en la secundaria, con el grupo de cursos avanzados. Yo era el solitario de la clase, como el resto de nosotros. Mis compañeros eran amables conmigo, pero no tenía muchos amigos y probablemente olía mal. A mí me funcionaba, sin quejas. Vivía en mi propio mundo. Este chico, Brandon, era la gran figura del campus, un genio y una superestrella social. Se acostaba con la chica más atractiva del último año y ella lo adoraba. Todos querían estar cerca de él. Daba consejos de tarea como si fueran caramelos. Me toleraba, nunca fue cruel, pero no éramos amigos. Solo compartíamos clases. Era el último día de escuela y estábamos firmando anuarios. Yo no tenía uno, pero firmaba los que me ponían en las manos. El anuario de Brandon terminó en mi escritorio y escribí alguna tontería en las últimas páginas. Brandon se giró y me pidió amablemente que se lo devolviera. Claro, se lo entregué. Presta atención, aquí es donde se pone interesante. Debo haber sostenido el libro una fracción de segundo de más, porque los ojos de Brandon cambiaron. En un instante pasaron de un interés tranquilo a algo temible. Un destello ardiente, una mezcla de sorpresa, ira, desdén y odio absoluto. Eran ojos de diablo. En ese instante sentí que había provocado la ira de un rey terrible, como si pudiera ser aniquilado y borrado de la historia por atreverme a desafiarlo. Luego volvió a la normalidad y empezó a charlar con otro chico como si nada. Nunca olvidaré la forma en que me miró. En ese momento se le cayó la máscara. Vi algo que nunca estaba destinado a ver. No creo que supiera que lo noté, pero yo lo sé. Esta es la primera vez que puedo sacar esto de mi pecho. Que Dios proteja a cualquiera que no camine con cuidado cerca de ese chico. Durante la universidad salí con un hombre mucho mayor que estaba empeñado en que me mudara a su ciudad natal y fuera su ama de casa cuando me graduara. Hacia mi último año me di cuenta de que eso no era lo que quería e intenté terminar la relación varias veces. Con el tiempo es claro que tenía rasgos de psicópata, porque cuando rechacé su primer intento de salir conmigo siguió apareciendo donde yo estaba, era encantador y dulce con mis padres, me maltrataba emocionalmente y me decía que nunca conseguiría trabajo al graduarme, entre otras cosas. La gota que colmó el vaso fue cuando se enfureció porque llevaba un vestido con largo a mitad del muslo durante unas vacaciones en Singapur, guardó mi pasaporte bajo llave y me atacó brutalmente con su maletín. Es un recuerdo bastante traumático y he bloqueado gran parte de lo ocurrido. Me hice la tonta, dije que estaba equivocada y esperé a que se durmiera antes de encontrar mi pasaporte y literalmente huir con mi cartera. Nunca estuve tan agradecida de un aeropuerto abierto las 24 horas, recuerdo que me derrumbé en llanto después de pasar el control migratorio y me quedé sollozando. Nunca me tomé el trabajo de mirar atrás ni de ver qué estaba haciendo, pero pasó el mes siguiente llamándome a mí y a mis padres para intentar hacer creer que yo estaba exagerando y que me había vuelto loca. Tenía una amiga que me trataba como si fuera su novio, siempre preguntándome a dónde y con quién iba, muchas veces lloraba porque no pasaba tiempo con ella sino con otros. Un día dije basta y terminé esa amistad tóxica. Después de todo eso fue con nuestra amiga Marre y le dijo que necesitaba su teléfono para escribirme. Marre siempre era amable y cordial, así que cuando ella me preguntó por qué estaba tan molesta con esa amiga le dije la verdad. Luego sonó el teléfono y cuando contesté era mi amiga tóxica, entre risitas, diciendo siempre fui yo, arruinaste nuestra amistad, ¿por qué? Yo siempre fui tan buena contigo. Te perdono que hablaras a mis espaldas de mí, nuestra amistad es tan genial. Sé que nunca la vas a terminar. 2 días después fingió ser otra amiga. Les decía a todos nuestros amigos que no entendía por qué yo era tan dura. Inventaba mentiras sobre mí, me chantajeaba, venía a mi casa fingiendo que no había pasado nada. Cuando me cansé de todo eso simplemente le dije que tenía novio y que a él no le caía bien, así que no volvería a hablar con ella. Fue una tontería pero funcionó. Al año o 2 me escribió diciendo que había cambiado y que me extrañaba. Yo respondí nunca más y eso fue todo.